Para los que amamos el fútbol, hablar del Milan es hablar de uno de los equipos más importantes y poderosos del mundo. Todos alguna vez fuimos hinchas de este equipo italiano. ¿Quién no jugó en la Play con el Milan de Kaká y Shevchenko o se sentaba a verlo competir semana a semana en la Champions League? El Milan era un equipo imponente, poderoso, ganador y respetado mundialmente. Es por eso que hoy, cuando lo vemos tan debilitado, pobre y en muchos casos humillado dentro de una cancha, nos preguntamos ¿qué le pasó al Milan? ¿Qué pasó con ese equipo poderoso? ¿Cómo llegó a este presente tan humillante y depresivo? Y estas son las preguntas que vamos a tratar de responder en este video. Y para poder entender la caída, primero obviamente hay que entender el ascenso. Y si bien el Milan históricamente siempre fue un club grande e importante, hay un momento y principalmente un nombre que cambió la historia: Silvio Berlusconi. Para algún desprevenido, Berlusconi fue durante décadas uno de los tipos más importantes, poderosos e influyentes del mundo. Un tipo mega poderoso, egocéntrico, polémico, imponente. Incluso muchos consideraban que era quien manejaba la mafia italiana entre los 70 y los 2000. El magnate de los medios, empresario, 3 veces primer ministro italiano, fue prácticamente el dueño del país y fue quien en 1986 compró al Milan para hacerse cargo. Pero a diferencia de muchos millonarios que compran un club para hacerse ver, Berlusconi era distinto. El tipo era amante del fútbol y era hincha hiper fanático del Milan. Berlusconi no compró un club cualquiera. Compró el Milan del que era hincha para hacerlo a imagen y semejanza, para convertirlo en un club poderoso, respetado, temido y ganador. Así fue que la familia Berlusconi, con Silvio a la cabeza, que además de poderosa era de las más ricas del mundo, volcó millones y millones de dólares año tras año para hacer crecer a un equipo plagado de figuras y volverlo mega competitivo. En los 31 años que la familia estuvo al frente del club, el equipo ganó 30 títulos, incluidas 5 Champions League, 5 Supercopas de Europa y 8 ligas italianas. Pero el éxito del Milan de Berlusconi no era solamente la plata que le metía el millonario a sus equipos. El magnate italiano sabía de fútbol, se involucraba y armó un club que compartía su estilo de vida y su filosofía. El respeto e incluso el temor que se le tenía era tanto para afuera como para adentro. Los jugadores que iban a jugar al Rossonero sabían que iban a jugar al club de Berlusconi y que si no rendían o jugaban mal, iban a tener que rendirle explicaciones cara a cara a uno de los tipos más pesados del planeta. Así, durante esos años, en el Milan se armó un imperio con Berlusconi a la cabeza, pero además con técnicos fuertes y de renombre como Sacchi, Capello, Ancelotti, y con jugadores talentosos y de terrible carácter y templanza como Gattuso, Maldini, Van Basten, Pirlo, Nesta e Inzaghi, entre otras figuras. Pero como dice el dicho, todo lo que sube tiende a bajar, y en el caso de Milan, esta no fue la excepción. Como ha pasado cientos de veces en la historia del mundo, todo imperio, sin importar lo fuerte que sea, llega a su fin. Y en el caso del Milan y de Berlusconi también pasó. A mediados de los años 2000, Berlusconi ya era más viejo y debilitado y empezaba a perder poder. Pierde las elecciones presidenciales de Italia y este fue el puntapié inicial para que muchos sectores de Italia, que durante años se vieron agazapados por el poder de Il Cavalieri, se animaran a ir con todo contra él. Y a partir de esta derrota, a Berlusconi le empiezan a caer miles y cientos de denuncias y demandas de todo tipo. Las denuncias más serias que tuvo que enfrentar el ex primer ministro tenían que ver con la prostitución de menores, evasión de impuestos y lavado de dinero. Como consecuencia de esto, el italiano tuvo que centrar toda su atención y sus recursos en lo judicial. Y traducido al mundo del fútbol, que es lo que nos interesa, tuvo que darle menos bola al resto de cosas, entre ellas al Milan. En ese entonces el Milan sufrió por varios lados toda esta embestida contra su Pope. Uno, porque ya no podía atender al club como se necesitaba, estando encima de cada decisión. Y dos, porque además de las investigaciones que se hicieron contra Berlusconi, también la justicia puso el ojo en el dinero que le metía a la familia Berlusconi al club, para saber de dónde salía y si era dinero lícito. Por lo que en el Milan dejaron de poder contar con su principal fuente de ingresos y poder. Sin la intervención económica de los Berlusconi, los siguientes años se empezaron a notar los desbalances en las cuentas. Era un club con contratos altísimos y sin los recursos económicos para hacerle frente. Poco a poco, el Milan fue desprendiéndose de sus principales figuras como Shevchenko, Gattuso, Pirlo, Kaká,
Y como la plata de esos pases en su mayoría iban para pagar deudas, las incorporaciones con las que reemplazaban a estas figuras claramente no estaban a la altura. Primero pasaron por una etapa donde incorporaban grandes figuras internacionales pero venidos a menos o en sus peores momentos como Ronaldinho, Ronaldo o Beckham. Todos grandes jugadores pero que llegaban en momentos cerca del retiro o con lesiones encima y no pudiendo cumplir con las expectativas que generaron. Posteriormente a esto vino una etapa de resignarse a incorporar figuras de segunda o tercera línea, dentro de un mercado que con la llegada de los capitales árabes y cataríes a los clubes ingleses, franceses y alemanes, a este Milan quebrado la realidad es que le era imposible competir con esas fuentes de dinero. Esto llevó al Milan a ser cada día menos competitivo a tal punto que a nivel internacional estuvo relegado a actuaciones mediocres en la UEFA Europa League e incluso tuvo varios años donde ni siquiera logró clasificar a esta. Y eso no es todo, porque a nivel nacional también pasó de ser una potencia a convertirse en un equipo de mitad de tabla que pasaba sin pena ni gloria por los torneos locales. En el 2016 Berlusconi finalmente vende el club a un grupo inversor chino, terminando así una era en el club italiano y comenzando la siguiente etapa que vamos a llamar. De 2016 al 2018 al club lo manejó este grupo chino que la verdad era más turbio que el agua del riachuelo, del que nadie tenía muchas referencias y donde las movidas que hicieron fueron más para lavar plata que para beneficiar al club. Fueron tales las acusaciones que tuvieron que apenas a 2 años de haberlo comprado lo vendieron a un grupo estadounidense llamado Elliott, que lo maneja hasta el día de hoy. Y si bien pareciera que poco a poco este grupo fue levantando cabeza con el Milan, a tal punto que en el 2021 volvió a ganar la Serie A de Italia después de más de 10 años, y el año pasado llegó a semifinales de la Champions, creo que hay 2 motivos fundamentales por los que va a ser muy difícil que volvamos a ver un Milan en todo su esplendor. Primero porque en estos últimos 10 años el mundo del fútbol se revolucionó con la llegada de estos capitales árabes y cataríes a muchos clubes ingleses, franceses y alemanes que antes no existían y que hoy te compiten de igual a igual a nivel económico. Y si bien este grupo estadounidense estabilizó al Milan, da la sensación de que igualmente a nivel económico está bastante de lejos de poder competirle a estos monstruos de billetera infinita. Y por otro lado, y el que para mí es el punto más importante, es la falta de su líder. A ver, Berlusconi, que falleció a principios de este año, más allá de todas las polémicas y controversias que tenía en su figura, indudablemente era un tipo poderosísimo, con visión y determinante. Y además, para manejar al Milan tenía algo fundamental que estos grupos no tienen. El tipo sabía de fútbol. Ese Milan glorioso se forjó bajo la supervisión y las decisiones acertadas de Berlusconi. Sabía qué entrenador traer, que se amoldara a lo que él quería y tenía el ojo para ver qué jugadores tenían no solo el talento, sino la personalidad para jugar en su equipo. Él era el artífice y el respaldo del Milan para hacerlo lo que fue. Muchos de estos grupos económicos tienen muchísima plata, mucho marketing, miles de asesores, un montón de recursos. Pero la realidad es que a la hora de armar equipos de fútbol no tienen ni puta idea. El PSG es el ejemplo más claro de esto, donde se vienen gastando año tras año una infinidad de plata sin sentido solamente para terminar fracasando en cuanta competencia importante se anote. En conclusión, creo que va a ser muy difícil que volvamos a ver un Milan de semejante magnitud como fue entre los 80 y los 2000, al menos a corto plazo. Pero no por eso es que estamos hablando de lo que es el fin de un club. Para nada. El Milan es por historia y por peso propio de los 3 equipos más importantes del mundo. Con un buen manejo y estabilidad económica y gente que lo sepa potenciar, sin dudas el Milan puede volver a sentarse a pelear Champions y medirse de par en par contra los grandes del mundo. Pero bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sin ir más lejos, les pido, dejen su like y se suscriban a este canal porque realmente, insisto, ayudan muchísimo a seguir creciendo. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por mirar hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.